Bueno, pues es un placer estar aquí contigo, Bruno. Muchas ganas de entrevistarte de nuevo. Ya nos encontramos en su día en una Sí, entrevista que fue intenso como poco. fue divertido, fue divertido. Además, tú eres como una gran fuente de información, entonces es que se te pueden preguntar tantas cosas. Bueno, no sé qué decir, ¿eh? Bueno, por presentar a Bruno, él es, bueno, primero uno de los sexólogos más conocidos de España en torno a lo kinky, la comunidad LGTBIQ+, y también uno de los miembros de la Escuela Sexológica, y es profesor de la universidad en el máster de INCISEX en la Universidad de Alcalá, aparte de ser historiador de las religiones, ¿no? Ujú. Que es interesante también cómo complementas, ¿no? Como ese otro momento de tu carrera con ¿no? Como tu formación en sexología y la práctica sexológica. Sí, creo que da una especie de matiz peculiar. O al menos que, dado que la mayoría de profesionales de la sexología tienden a venir de la psicología y de la pedagogía mayoritariamente, hay bueno, hay bastante gente también que viene de trabajo social, integración social, educación social, etcétera. Pero creo que hay una minoría, que hay, por ejemplo, está Anabel Mira o estoy yo, que venimos de otros campos más relacionados con el pensamiento, en el sentido más duro, ¿no? Gente que viene de filosofía, gente como yo que viene de ciencias de la religión e historia de la religión, que, bueno, creo que al menos a nivel teórico somos un poco necesarios. Quiero decir que aportamos una visión o unos matices que a lo mejor gente que viene muy centrada desde la salud mental, gente que va a dedicarse a terapia, etcétera, etcétera, pues digamos que va más encajonada en cierto sentido, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece interesante un poco la visión de los y las profesionales de la sexología que venimos desde otros campos, porque a la hora de pensar el hecho sexual humano nos permite a veces matizar algunas cosas o hacer algunas conexiones que quizás cuando se viene de unos campos tan interventivos y tan centrados, ¿no? Como en la praxis. La gente de psicología que va a hacer terapia individual, terapia de pareja, etcétera, etcétera. La gente de pedagogía muy centrada en educación sexual, aunque yo me dedico muchísimo a la educación sexual, pero luego hay como una especie de matices que se pueden perder por el camino, ¿no? O que al menos es importante esta cantidad de disciplinas previas en los profesionales de la sexología para poder captar todos los matices que tiene el hecho sexual, porque el hecho sexual sí es algo poliédrico, ¿no? También tenéis esa capacidad, ¿no? Como de repensar y generar análisis en torno a de dónde vienen las cosas, ¿no? Y que al final muchos cambios también surgen en torno a poder hacer ese análisis previo, Sí, de ¿no? hecho esto es interesante porque, bueno, desde mi punto de vista al menos, el gran padre de la sexología en el Estado español, Figenia Mezúa, parte de su trabajo, además de todo el desarrollo sexológico y además muy mediado por la noción de sex therapy, tal y como se entendía en Estados Unidos en la época, que es el gran productor, ¿no? Como del dispositivo interventivo de consulta, los yankees, en los años 60, 70. Además, Efigenio tenía un interés que es muy importante desde mi punto de vista de dónde vienen nuestras ideas sobre el sexo. Ok. Porque, por ejemplo, a la hora de hacer educación, por poner un ejemplo sencillo, tenemos que saber de dónde vienen las ideas de nuestro alumnado para poder trabajar con ellas. No podemos hacer como que son cosas que han florecido de la nada. Porque entendiendo el origen de las ideas, y además de ideas muy complejas que implican, digamos, muchísimas facetas diferentes del sujeto, cómo se relaciona, qué quiere decir desear, a quiénes puede desear, qué puede desear con a quienes desea, qué quiere decir que el sujeto se vincule con otro. Es decir, detrás de todo esto hay unas ideas muy concretas y siempre hay una antropología de lo que quiere decir ser humano. Claro. Y justo tenía mucho interés en eso, ¿no? En ir un poco a lo más básico también para ver cuál puede ser esa respuesta. O sea, ¿qué quiere decir que te gusta alguien, ¿no? O sea, y esto en cierto momento salió en una conversación o creo que es uno de tus intereses, ¿qué quiere decir eso? Que alguien me gusta, me puede gustar, ¿no? O sea, puedo cambiar esto. Me pueden gustar otras personas que a priori no me resultan. A ver, aquí hay un tema. Aquí hay un tema que es un temazo. Y es un tema que pide un poquito de, ¿cómo decirlo?, de humildad a nivel científico. No hay ningún saber, no hay ninguna ciencia que sea capaz de explicar el deseo completamente.
Hay explicaciones parciales, hay explicaciones de procesos que tienden a ir unidos al deseo en muchos casos, pero no necesariamente, y que son explicables, por ejemplo, desde lo neurológico, por cuestiones bioquímicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el deseo, en ese sentido que lo has expresado de me gusta a alguien, ¿y qué quiere decir que me guste a alguien? Quiere decir que de repente toma una entidad en mi mundo de la vida muy especial, muy concreta, una entidad que hace que me sienta vulnerable hacia esa persona, que quiera que esa persona me piense a mí, me vivencie a mí de la misma manera que yo le pienso a ella. Todavía no sabemos cuál es ¿cómo decirlo? La receta del plato. O sea, se puede lucubrar mucho y hay, desde la sexología, agentes de otras ciencias que lo ha pensado, hemos encontrado ingredientes, pero la receta del plato exactamente no. Ok, porque luego está esta cosa, ¿no? Decir, vale, yo siempre tengo los mismos patrones. Es que además siempre estamos con esta palabra, ¿no? No paro de repetir este patrón. Me gusta gente que no quiero que me guste, ¿no? ¿Cómo hago para que me guste otra gente? Esto es posible. Y lo mismo con el deseo. Claro, es que yo aquí sí que soy un poco bitchy. Si estamos diciendo que podemos lograr que nos guste quienes no nos gustaba antes, en último término estamos diciendo que las mal llamadas terapias de conversión podrían funcionar. Uf, Claro. peligroso, Es que es peligroso. muy peligroso y no es así. Ujú. O sea, de hecho, las mal llamadas terapias de conversión son terapias aversivas, no producen deseo, lo que producen es vivencias muy problemáticas, muy sufrientes, muy dolorosas del deseo. Lo que sí que podemos invitar es a pensar el deseo en grande. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que muchas veces el deseo se piensa como muy encajonado, se piensa desde los lugares más obvios, de nuestro deseo, se piensa desde lo primero que nos viene a la cabeza. Sobre todo porque los relatos en los que vivimos insertas sobre el deseo nos hablan de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que un buen asesoramiento o una buena educación sexual puede lograr es que la gente piense en grande y se dé cuenta, esto nosotros en sexología lo llamamos actitud de cultivo, se dé cuenta de que no solamente hay, digamos, en su jardín del deseo unas pocas plantas, sino que es un jardín muy amplio y aunque haya algunas flores muy, muy obvias, hay otras. Y puede cultivarlas. Ok. Eso sí se puede, pero lograr que alguien desee lo que... es extra. Yo lo veo casi imposible. Creo que hay que volver un poquito atrás, o sea, creo que hacer un breve apunte sobre qué son las terapias de conversión puede ser importante. Las terapias de conversión es como solemos denominar técnicamente a las supuestas terapias de curación de la orientación del deseo. Generalmente terapias dirigidas a personas LGB que quieren o pretenden reconducir su deseo para que se vuelvan heterosexuales. También hay terapias de conversión respecto a las personas transexuales que pretenden que su identidad de género cambie. No la que están vivenciando, no la que ellas, ellos, ellas vivencian y saben quiénes son, sino que vuelva a la que se supone que debiera ser, ¿no? Son formas de corrección disciplinaria. No tienen ningún anclaje, digamos, científico en ninguna ciencia. Y lo que producen es dolor y malestar. ¿No? William Burroughs decía una burrada que a mí me hace mucha gracia, pero tenía toda la razón. Y William Burroughs decía que tú puedes lograr que a un maricón le guste una bota, pero no que deje de ser maricón. ¿Qué decía con esto? Claro, Burroughs era un tipo homosexual que había vivido en un momento en Estados Unidos muy complejo, donde la homosexualidad estaba muy perseguida, y él vivió de primera mano las terapias de conversión como algo generalizado en los años 50, 60, 70. Claro, él lo sabía. Nadie va a dejar de... La orientación del deseo de nadie va a cambiar. Otra cosa es que por el camino logres destruir su deseo. ¿Hay terapias de conversión a día de hoy en España que estén como aceptadas y...? A ver, hay un problema muy grande y es cómo definimos y desde dónde definimos las terapias de conversión. A nivel legal en el Estado español hay una serie de vacíos legales. Ahora mismo está habiendo una iniciativa para que a nivel de la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea, se prohíban y se ilegalicen. Pero repito un poco lo de antes, que es desde dónde las estamos pensando. Porque si las pensamos solamente respecto a cuestiones de identidad de género o cuestiones de orientación del deseo, el 99% de profesionales, tanto de la salud mental como de la sexología, te van a decir que son una barbaridad, son inmorales, no funcionan, dañan a los sujetos.
Pero en el momento en que empezamos a pensar en otros matices del deseo, ¿qué quiero decir con esto? Yo he trabajado muchísimo con miembros de... Bueno, en sexología hablamos de minorías eróticas, pero bueno, voy a usar el lenguaje un poco más general, que sería gente con sexualidades no normativas. Aquí no está tan claro. Aquí hay mucho profesional, tanto de la salud mental como de la sexología, que es posible que en un momento dado, derrapando y no diciendo que sea una cosa voluntaria, etcétera, etcétera, cuando le llega a alguien y le dice, bueno, es que a mí me gusta que me hagan esto, esto y esto, ¿no? Y esta persona considere que se puede producir una lesión, le puede hacer daño, etcétera, etcétera, intenta modificarlo. Y sobre todo intente buscar una cosa que antes se buscaba, por ejemplo, en las personas homosexuales y hoy en día, gracias a, bueno, pues a que hemos avanzado, ¿no? Esto en la salud mental ya no se busca, es, digamos, el trauma fundacional. Si a ti te gusta que te azoten, ¿qué te pasó de pequeño? Nadie pregunta, Efectivamente, si no. tú eres un tío cis, heterosexual y te gustan las tetas, ¿qué te pasó de pequeño? Nadie pregunta eso. Pero si te gusta que te azoten, ¿qué ocurrió? ¿Por qué? ¿No? Esta sospecha que busca como una razón última del deseo, plenamente racionalizable, plenamente clara, solo se da cuando hay deseos que se salen fuera de la norma y sobre todo en relación con cómo la terapeuta o el terapeuta piensa el deseo. O Claro, sea, desde su propia vivencia, ¿no? Establece un poco la norma desde ahí. eso es. Y claro, o sea, podemos afirmar porque en realidad entiendo que vuestro trabajo y tu trabajo en concreto es revolucionario en el sentido de estar proponiendo un marco sexológico donde las eróticas alternativas, minorías eróticas, eróticas no normativas, están integradas y digamos, potencia su Claro, es que desde vivencia, nuestro punto disfrute, de ¿no? vista, hay que tener en cuenta que en el lenguaje general, cuando hablamos de raro, aunque parezca que estamos hablando de una variación estadística, estamos mintiendo, ¿no? Porque cuando decimos raro, al final estamos diciendo enfermo, patológico, evidentemente, problemático, boom, boom, adjetivos negativos. No estamos diciendo raro en el sentido más limpio de la palabra. Ujú. Claro, nosotros sí que pensamos en términos estadísticamente limpios. Que algo no sea mayoritario no quiere decir ni que sea patológico, ni problemático, ni fruto de un trauma, ni fruto de esto, ni fruto de aquello, sino que simplemente es el deseo fruto de la biografía del sujeto. Y dado que todo sujeto tiene una biografía única, una vida única, cada forma de deseo va a ser única. Cada sujeto desea de forma... Nosotros usamos la expresión peculiar. Cada sujeto desea de forma peculiar. Y eso tiene muchas implicaciones. ¿Qué quiere, para empezar, qué implicación tiene? Pues tiene... Explica un poco por qué he dicho antes lo de que nosotros usamos minorías eróticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no utilizamos sexualidades no normativas. Hombre, si nos tenemos que dirigir al gran público, evidentemente sí, para que se nos entienda. Pero entre nosotros, técnicamente, no utilizamos esa nomenclatura por una cuestión muy sencilla. Porque si reduces la sexualidad, ¿no?, al encuentro erótico, a cómo los sujetos tienen determinadas prácticas, quizás ahí sí puedas pensar en que hay unas prácticas en la norma y unos sujetos en la norma y unos sujetos fuera de la norma, ¿no? Es como un reduccionismo. Pero si piensas la sexualidad en absolutamente grande, ¿cómo me relaciono? ¿Cómo construyo parejas? ¿Qué tipo de proyectos procreativos o reproductivos tiendo a generar? ¿A quiénes tiendo a desear? ¿A quiénes deseo? Aunque no estuvieran en mi tendencia del deseo. ¿Cómo me encuentro con los sujetos a quienes deseo? Etcétera, etcétera, etcétera. Si la sexualidad la conviertes en algo muy grande, ¿no? No hay nadie que esté ajustado a la norma. No hay sexualidades no normativas ni sexualidades normativas. Lo que hay es sexualidades peculiares e altamente individualizadas. Que haya gente que se siente más en la norma o más cómodo nombrándose desde la norma o que crea que está en la norma precisamente por esta visión reduccionista es una cosa. Pero cuando desde nuestro marco epistemológico, ¿no?, desde nuestra teoría estamos mirando, y es como un abanico muy grande, todo el mundo falla. O sea, la norma es tan complicada y la norma pide tantas cosas que no hay posibilidad de estar perfectamente en la norma. Eso no existe. O sea, de hecho, lo raro sería que apareciera alguien en la norma. Efectivamente. Que es muy curioso, ¿no? Como plantearlo así de claro, pero al final creo que esto puede ayudar también a que muchas personas lo vivencien de una forma más laxa, tranquila, a gusto consigo mismos, ¿no? Entonces, a nivel de términos, proponéis
habías mencionado minorías eróticas. Ujú. Es el que preferimos porque nos parece que tiene... A ver, tiene una historia. Este término lo inventa un sexólogo escandinavo en los años 70, Lars Ulrastan. Tiene un libro, Las minorías eróticas, que la verdad es que es un libro que he leído en 2025, está muy desactualizado, pero es cierto que él genera esta nomenclatura, ¿no? Y al final es la nomenclatura que no es perfecta, ¿eh? Yo lo admito y que puede ser algo a cambiar en el futuro, pero en este momento creo que es la nomenclatura con menos carga de estigma que podemos utilizar. Porque eróticas alternativas también te parece más estigmatizante que minorías eróticas, por ejemplo. Bueno, es que no hace referencia necesariamente a lo mismo, ¿no? Es que es eso, Vale. claro. Y luego a mí siempre con lo alternativo me sale la pregunta, ¿alternativo a qué? Ok. O cuando se habla de sexualidades disidentes. Por supuesto que hay sexualidades disidentes. Mejor dicho, hay gente disidente que incorpora a su disidencia su forma de vivenciar la sexualidad. Pero eso no tiene tanto que ver con lo que nos interesa a los sexólogos como con una actitud política. Claro, la sexualidad por sí misma no es disidente. Disidente es la actitud del sujeto que vivencia esa sexualidad desde su marco político. Luego con los términos también ocurre algo, ¿no? Que es que, por ejemplo, ¿no? Las personas que hacemos sesiones es como en las webs, ¿no? Es como los motores de búsqueda de, pues eso, diferentes buscadores nos hacen tener que poner un vocabulario para que nos encuentren y pues para poder trabajar, que luego en realidad no hace a lo mejor referencia a cómo tú quieres decir las cosas, ¿no? Pero siempre está esa dicotomía entre alguien tiene que encontrarme y como la gente me encuentra porque lo que sabe, o sea, como sabe que se llama así, ¿no? Fetichismo de, en plan, en vez de gusto erótico por o lo que sea. Entonces siempre hay como esta tensión, ¿no? También entre llegar y lo que puede ser más correcto y más beneficioso sobre todo, ¿no? A mí con esto me pasa una cosa. Yo antes era mucho más ortodoxo con esto. Luego con el tiempo me he suavizado. ¿Qué quiero decir que me pasa? Yo entiendo que las identificaciones de los sujetos se construyen con las palabras que están en el imaginario colectivo, en gran medida, ¿no? Entiendo también que es parte de mi labor profesional, ¿no? Como hacer estas genealogías históricas de dónde vienen las formas de pensar la sexualidad de los sujetos, las formas de pensar el hecho sexual. Entiendo que determinadas palabras provienen del lenguaje psicopatológico. Quiero decir, no son términos inocentes, son términos que se han utilizado para designar lo que en un momento dado se han considerado formas de enfermedad mental, ¿no? Ahí está fetichismo. Fetichismo, además, lo tenemos súper... La arqueología del término la tenemos muy bien hecha. Lo inventa un tío que se llama Alfred Binet en 1886 en una publicación muy concreta, que es la Revue Philosophique, una revista científica francesa, y lo hace en un artículo que se llama Le fétichisme dans l'amour, ¿no? El fetichismo en el amor. Claro, ¿qué es lo que piensa Binet y qué es lo que expresa Binet y qué idea queda en el imaginario psicopatológico durante mucho tiempo, casi 100 años? Binet tiene una frase que voy a intentar citar un poco de memoria y traduciendo, pero es algo así como: sujetos con imbecilidad congénita realizan conexiones sexuales erróneas en la infancia. Claro, es que fetichismo nos dice imbecilidad congénita, conexiones sexuales erróneas. Entiendo que fetichismo sea una identificación cómoda y útil para poder explicar formas de deseo, peculiaridades de la erótica de los sujetos que a veces necesitan ser explicadas, porque si tú le dices a alguien ¿qué es lo que te gusta? Y te responde a mí las mamadas, pues todo el mundo entiende las mamadas, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Está en el imaginario, ¿no? Pero si dices, ¿y a ti qué te gusta? Y dices, pues a mí que me echen el sudor del gimnasio del calcetín sudado. Claro, ahí ya como que hay que explicar mucho, ¿no? Entonces, quizás decir, soy fetichista del sudor, es un término que, para empezar, genera una identidad, una forma de identificación colectiva, y además ahorra problemas. No hay que explicarse más allá de esto. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, dentro del colectivo LGTBI, esto se ha logrado politizar, se ha logrado, digamos, reapropiarse de esta terminología. Es decir, cuando una persona hoy en día se autodenomina queer, sabe perfectamente que esto era un término insultante en inglés, que es un término que la comunidad queer se ha reapropiado de él a través de la lucha política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que en la comunidad kink a veces esta conciencia falta. Y es cierto que al faltar esta conciencia sigue habiendo gente que, por ejemplo, vamos a usar el término fetichista, sigue habiendo gente que se autoidentifica como fetichista, pero el no haberse reapropiado totalmente del término hace que en último término,
se siga pensando de una forma un poco problematizada. Soy fetichista, soy raro. Soy fetichista, bueno, pero no soy mala tía. No, bueno, a mí, que lo que a usted le guste, señora, no me dice nada sobre su calidad humana. Si le gusta a usted un pie, si le gusta a usted un codo, si le gusta a usted una cámara de fotos, no me dice nada. Pero claro, la gente necesita a veces poderse nombrar. Y yo creo que sí que tenemos un problema en el mundillo del kink, BDSM, minorías eróticas, etcétera, etcétera, con que no nos hemos reapropiado o las comunidades no se han reapropiado de forma efectiva de determinadas nomenclaturas y de determinados discursos, ¿no? Como que todavía falta. Esto es gracioso porque hay dos, son psicólogo y psiquiatra, Ortman y Sprott, que hace mucho, creo que es como de 2003, 2004, publicaron uno de los libros, digamos, de sexología más importantes sobre kink, BDSM, etcétera, que se llama Sexual Outsiders. Hostia, estos tíos a principios de los 2000 lo dicen en un capítulo. Ellos que vienen un poco del mundo LGTB y son terapeutas, son profesionales de la salud mental que han trabajado con la comunidad LGTBIQ durante mucho tiempo, lo llegan a decir en 2003-2004. Es que no hay una reapropiación del término y eso hace que mucha gente todavía se malviva. Porque no es un término empoderante, no es un término reafirmante, sino que sigue siendo, bueno, soy fetichista, por decirlo de algún modo. Claro, estaba pensando también, no sé si tendrá que ver o no, ¿no? Pero comunidad LGTBIQ+, hay una lucha clara por los derechos, ¿no? Entonces, en el sentido en el que cuando perteneces a una minoría erótica o te gusta lo kink, etcétera, no tienes necesariamente que hacer una lucha por los derechos, de repente el cómo se entremezcla con lo político y con tu posición en el mundo es distinta, ¿no? Y quizá cueste más entender la carga que la propia estructura social está ejerciendo sobre ti. Totalmente. De hecho, esto se ve muy bien en cómo, si echamos la vista atrás y pensamos en los últimos 50 años, la gran mayoría, no todo el mundo, pero sí una gran mayoría de activistas, digamos, por la despatologización, no me gusta la palabra normalización, pero bueno, usémosla, por la normalización de lo kink, etcétera, etcétera, era gente LGTBIQ que venía de los movimientos por los derechos LGTBIQ. O sea, y ahí tienes, por ejemplo, en los 70 la gente de Samois, que era una asociación de lésbica de Leather, que eran todo tías bolleras Leather. Ahí tienes a Gail Rubin, que es un poco la madre de la antropología feminista, a Pat Califia, David Stein, que es el tío que inventa SSC. Él era un activista por los derechos homosexuales británico que vivía en Nueva York. Quiero decir que muchas veces el mundillo de lo BDSM, de lo kink, ha vivido a rebufo de las victorias sociales que ha logrado el movimiento LGTBIQ. Y esto es así, y se ve muy claro, ¿no? En cómo quienes lo expresan, cómo lo expresan, quienes hacen activismo, quienes no hacen activismo, quienes se nombran, quienes están fuera de los diversos armarios. No hay uno, hay muchos. Claro. Y hablando de lo social, ¿cuáles crees tú que actualmente son como las regulaciones, dirían, o sea, que están más, digamos, presentes, ¿no? en este momento? Y también explicar un poco qué puede ser esta idea de la regulación, ¿no? Claro, con regulaciones muchas veces hablamos de cómo se supone que los sujetos deben desear, qué deben desear y a quién deben desear, ¿no? Porque las regulaciones van mucho más allá de... A veces parece que lo simplificamos mucho, ¿no? En el sentido de, ¿deseas a hombres o deseas a mujeres? O deseas a hombres y mujeres. Y tú eres hombre o eres mujer. O no eres hombre ni mujer. Sino que ahí, con ese juego de unos pocos términos, parece que lo arreglamos todo, ¿no? Y en realidad hay una serie de mandatos sobre nuestro deseo a todos los niveles muy grandes. Pero a mí sí me gusta decir esto como sexólogo. No confundamos los mandatos con el deseo de los sujetos. ¿Qué quiero decir con esto? Que mandato y deseo no son lo mismo. Por mucho que el mandato pueda llegar a participar de la configuración del deseo de los sujetos, pero no son lo mismo, ¿no? Si no, nunca hubiera habido personas homosexuales. No hubiera habido personas homosexuales en la España franquista. Es así de fácil, ¿no? Otra cosa es que el mandato se convierta como en el marco a partir del cual tú vives tu deseo, tú vivencias tu deseo y lo vivas mejor o peor, con menos o con más problemas, ¿no? Pues yo creo que todavía hay un tema muy pendiente que en cierta medida se resuelve un poco en los años, a finales de los 60, primeros 70, con el feminismo de segunda ola y con la revolución sexual, sobre todo en los países
pues, anglosajones, del norte de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y es el deseo de las mujeres. Por supuesto hay muchos más problemas, pero yo creo que este es como el más obvio todavía y como el más marcado. Esto se ve en las regulaciones del deseo muy claro. Un tío, digamos, estándar, en todos los niveles, se le considera que puede desear a quien le dé la realísima gana. Sin embargo, una mujer no. Un hombre puede desear a una mujer más joven. Ahora mismo, con Trudeau, el presidente de Canadá, hay comentarios. No me acuerdo ahora el nombre del actor, un actor que tendrá como 30 y pocos años, que últimamente ha salido mucho en medios, pues tiene una pareja que tiene 50 y. Hay muchos comentarios. Si esto es al revés, no ocurre. La pregunta, aunque la pregunta se presente, digamos, desde el hombre, en realidad se están preguntando sobre la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo puede desear a un hombre joven a una mujer mayor? Pues como una mujer joven desea a un hombre mayor, como una persona no binaria joven desea a no sé quién mayor. Pero este tipo de restricciones, que además tienen mucho que ver con la confusión entre el deseo erótico y lo reproductivo. Porque si nos fijamos, todas estas restricciones muchas veces están mediadas por la capacidad reproductiva del cuerpo femenino. Una mujer mayor no es fértil. Una mujer discapacitada no es fértil. O no es fértil en el imaginario de la gente, me refiero. Sí. Una mujer no sé qué, tampoco es fértil. Una mujer gorda. Ya empezamos las dudas sobre la fertilidad. Siempre hay como una especie de fantasma que opera por encima de las regulaciones del deseo, que es lo reproductivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad todavía seguimos mezclando dos cosas que no tienen ninguna relación entre sí más que accidental, que es deseo erótico y ganas de reproducirse. Y mucha gente, cuando cree que está hablando de deseo erótico, está hablando de lo reproductivo. Y esto, evidentemente, si estamos hablando de lo reproductivo, que te guste vestirte de látex y darle azotes a tu novio, es muy raro porque no es reproductivo. Y a partir de ahí se empiezan a desglosar como toda esta especie de tensiones continuas que hay respecto al hecho sexual, que es un sí pero no. Además esto es muy perverso, ¿no? En cierto sentido, porque ¿qué quiero decir con un sí pero no? Se te permite ser excéntrico, eróticamente, o excéntrica o excéntrique, hasta cierto nivel. Pero a partir de ese nivel empiezan los problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona, volviendo con el ejemplo del spanking, de las azotainas eróticas, una persona X, me da igual su identidad, llega y dice, no, es que mi pareja, me gusta que me azote mi pareja. Y luego todo el mundo le dice, pero luego folláis. Y si esa persona dice sí, todo el mundo dice, bueno, pues mira, esto es muy sexy, lo vimos en 50 sombras de Grey. Bueno, pues es que hemos visto en una teleserie que esto no sé cuál, qué bien, oye, pues mira, voy a comprarme una fusta en el sex shop, wow, cojonudo. Como diga, y luego folláis, y la persona dice no. Como sea solo por los azotes, ¿no? ¡Pum! Claro, efectivamente. ¡Pum! Al final, como esto de lo genital, lo orgásmico y tal, no dejan de ser excusas de pensar lo reproductivo. Porque es lo genital porque son los órganos generativos. Es lo orgásmico porque a través del orgasmo masculino y la eyaculación se puede producir la impregnación. Es fuerte, ¿eh? Yo la verdad no muy pensaba heavy. que fueras a responder esta pregunta. O sea, no tenía la sensación de que estuviéramos ahí. Estamos ahí todo el rato, y si nos fijamos, esto no es lenguaje sexológico, pero a mí me gusta de la gente anarquista relacional que hablan de este tema de, precisamente, como de la escalera, o algunas dicen del ascensor relacional, ¿no? Puedes querer mucho a una persona y puedes no querer convivir con ella. No, totalmente. Y luego hay una cosa que es peculiar, ¿no? Cuando se hace este análisis de discursos y este análisis de narrativas colectivas, como en nuestra cultura hay una especie, yo lo llamo un timo de la estampita. ¿Qué quiero decir con esto? Que mezclamos cosas que en realidad no tienen nada que ver y que incluso si las mirásemos a lo macro, las mirásemos con cierta distancia, veríamos que esta mezcla de ideas no es funcional, no tiene coherencia narrativa. Y es muy curioso cómo lo hacemos para poder justificar lo que creemos justificable. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que está en lo reproductivo, aunque no sean capaces de explicitarlo de esta manera tan clara, pero a la hora de explicar determinados fenómenos, de repente echan mano del discurso del amor romántico, que es un discurso diferente, ¿no? Es, por ejemplo, gente que está muy en lo reproductivo, bueno, lo lógico es que las parejas que hagan, bueno, pues copulen, penetración pene-vagina, y esto cabe en embarazos, porque lo que hacen las parejas es tener... No lo van a expresar así, como lo estoy expresando yo, pero es algo que está todo el rato por detrás. Y de repente les dices, bueno, ¿y las parejas homosexuales?
O las parejas de personas que por lo que sea no son fértiles. No, bueno, pero es que se quieren. ¿What? ¿Qué tiene que ver la reproducción con el quererse? O sea, son dos discursos diferentes, son dos discursos que sostienen órdenes disciplinarios diferentes, pero sin embargo en mucha gente Porque se complementan también bastante se bien, pueden ¿no? complementar muy bien, claro. Y la pregunta real es, ¿y qué tiene que ver nada de esto con el deseo? O sea, que si, por supuesto que puedes desear a alguien y ese deseo se vivencie desde un lugar muy mediado por nuestra noción de amor romántico, romantizado, como queramos decirlo, y por supuesto que puedas querer tener crías con esa persona. Estupendo, por supuesto. Y por supuesto que puedes desear a alguien y que ese deseo no esté mediado por las regulaciones del romanticismo ni esté mediado por las regulaciones de lo reproductivo. Y es un deseo tan legítimo, tan digno, tan intenso o tan extenso como el otro. Simple y llanamente, nuestras apetencias son otras. Bueno, esto ya lo sabes tú. Yo empecé estudiando lo kink, lo BDSM, ¿no? Como sexólogo. Ya hay un momento en que lo kinky y lo BDSM se agota porque te das cuenta que lo que muestra muy bien en realidad son las contradicciones y los patrones que hay en todos los discursos generales de la sexualidad. Es decir, el discurso que hace que para determinadas personas, que a una persona le gusta que le llamen guarro, cerdo y le echen un piso en la cabeza, que mire usted qué tontería, o sea, mire usted qué tontería, el discurso que hace que eso se problematice es el mismo discurso que hace que se problematice que dos chicas que se aman no quieran vivir juntas o que determinada pareja no quiera llegar a, digamos, una meta muy concreta dentro de lo convivencial, reproductivo. Al final, O sea, es lo reproductivo para es ti. que al final siempre es lo reproductivo. O sea, vamos a pensar por qué en esta escalera relacional del anarquismo relacional está este problema. Y es muy sencillo. Es porque es una... O esa escalera relacional te lleva o al matrimonio o a la imitación del matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? El matrimonio es una institución legal para la distribución ordenada entre los hijos de la pareja, de los bienes de la pareja y además para establecer la patrilinealidad de los hijos. O sea, de quién son hijos y qué parte de la herencia les toca. Eso es el matrimonio. No es una institución de amor, no es una institución de deseo, es una institución económica que sirve para el traspaso ordenado de las herencias. Entonces, claro, a lo mejor también simplemente tenemos que reconocer ese tipo de familia, ¿no? O sea, la familia basada en el matrimonio y casi como una, o sea, no diciendo esto en un mal sentido, pero como una empresa en el sentido de Es un una proyecto. empresa. Entonces, y decir, bueno, pues reconozcamos que quizá no siempre el deseo está aquí, entonces que también está muy bien quien quiera montar esta empresa y por el otro lado, pues a lo mejor el deseo se puede explorar. Por supuesto. Además, no, pero además es lo que tú acabas de decir, ¿no? Porque a mí hay una cosa que me molesta mucho que es como los discursos maximalistas. El matrimonio es una empresa, pues que no se case nadie. Bueno, que se case la gente de forma consciente. Claro, O sea, no se trata de que la sexología, por ejemplo, tenga que decidir u opinar sobre la vida de nadie, sino de dar una educación sexual comprensiva que permita a la gente comprender los fenómenos relacionados con el hecho sexual humano, comprenderse a sí mismas y en base a esto lograr una soberanía. Poder elegir, poder decidir de forma ordenada. ¿Que te quieres casar? Estupendo. ¿Que no quieres casarte? Genial, pero entendiendo lo que quiere decir lo uno y lo otro. Y entendiendo las grandes connotaciones que tiene en realidad respecto a toda la vida del sujeto. Claro, aquí, por ejemplo, yo sí peco un poco, ¿no? de venir de donde vengo, que es del ámbito de la fenomenología. De hecho, yo en el máster doy clase de fenomenología. Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, que es uno de los grandes fenomenólogos, en su libro Fenomenología de la percepción hay un capítulo entero, digamos, sobre la sexualidad, ¿no? Y hay un momento que él dice una cosa que es muy interesante, que él dice, la sexualidad es una atmósfera en la que vive el sujeto. No hay nada que hagamos que pueda estar exento de la sexualidad del sujeto. Como yo cojo mi vaso, como yo me muestro como sujeto hombre, como yo me relaciono con los sujetos a quienes deseo, como yo me pienso, como yo te vivo, están imbuidos de esta atmósfera, ¿no? Están insertos en esta atmósfera que es la sexualidad para él. Entonces,
Claro, pensando en la sexualidad, como digo, en un sentido tan amplio, tan grande, al final es casi una cuestión de antropología, que nos acabamos preguntando, ¿qué quiere decir el sujeto? ¿Qué quiere decir ser humano? ¿Qué quiere decir que los humanos se relacionan entre sí, se desean entre sí y se acaban vinculando entre sí? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué quiere decir incluso qué y quién? Es una pregunta que yo creo que en gran medida hay ciertas escuelas sexológicas, hay ciertas formas de pensar la sexología que han respondido muy bien. Hay otras que, desde mi punto de vista, bueno, están en otros temas y entonces no han resuelto esto porque están pensando en otras cosas, ¿no? Lógico desde su perspectiva, pero que sí creo que a la hora de hacer educación sexual es importante, sobre todo porque genera preguntas interesantes y preguntas que nos pueden servir a todas, ¿no? Y es que, en último término, todo sujeto, se identifique como se identifique, hombre, mujer, persona no binaria, tiene una tensión, que es entre quién soy y quién debería ser. Claro, y en esta tensión continua es en la que nos movemos y es la que, digamos, puede en un momento dado enajenar, alienar nuestras formas de vivirnos. Porque si yo como hombre me tengo que vivir así, debo desear así, debo moverme así, debo expresarme así, debo hacer esto, debo hacer lo otro, pero no, es lo mío, yo no soy un inconsciente, yo sé lo que se espera de mí. Entonces hay una tensión. El otro día leí un artículo que me interesó muchísimo, que hablaba de un término que yo no había oído, pero bueno, no me extrañó nada. Lo nombraban en un paper de 2021. No me extrañó nada y hablaban de estrés de masculinidad. Estrés de masculinidad. Claro, estrés de masculinidad. Y de a lo que se referían era literalmente a esto, ¿no? La tensión que tienen muchos hombres entre el hombre que debieran ser y el hombre que son realmente. Y además era muy divertido porque un artículo muy bien hecho que unía esto con el consumo de carne de vacuno en Estados Unidos. Perdón. Sí, porque en la cultura estadounidense hay un tema con el consumo de carne, muy cultural, muy mediado por la post-Segunda Guerra Mundial, y tiene mucho que ver la idea de qué es lo que hace un hombre, se come un filete. Claro, entonces en el estudio encontraban dos grandes grupos de consumidores, digamos, de carne que nos metían dudas respecto al vegetarianismo. Que era como, no, 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 eso del vegetarianismo mal. Y eran, digamos, hombres muy, muy masculinos en un nivel lingüístico. Es muy interesante cómo el lenguaje se masculiniza, entendiendo masculino y femenino como variables contextuales, culturales, mediadas por, etcétera, etcétera, no como esencialismos, entendiéndolo así. Pero es muy curioso como es verdad que en el lenguaje, ya sea verbal como no verbal, se masculiniza o se feminiza en los sujetos, ¿no? Un ejemplo muy sencillo suele ser esto que se dice, y es cierto, que hay unas formas muy masculinizadas de lenguaje que tienden a no usar ningún tipo de lenguaje no verbal, es puro logos, es pura palabra, y además como una palabra muy directa, quiero esto, quiero lo otro, esto es así, esto es así, y hay formas de lenguaje que son mucho más metafóricas y mucho más mediadas por el lenguaje no verbal. Bueno, podríamos, en lugar de decir vamos a, sino podríamos, y expresando como una apertura corporal. Bueno, esto está súper estudiado, por ejemplo, desde teoría de la comunicación y teoría sistémica, pero a lo que iba. Ellos habían encontrado dos grupos tochos, que era gente muy masculinizada en ese sentido y a la vez gente que tenía muchos problemas con su vivencia de la masculinidad. Es decir, tenían que performar su masculinidad para sentirse cómodos en la interacción social. Entonces, esto producía, digamos, como estos comportamientos y estos discursos reactivos respecto al consumo de carne, ¿no? Porque comer carne es de tíos. Como que hay que reafirmarse, ¿no? Claro. Pero pasa lo mismo, yo creo, también en la comunidad BDSM, kink y, bueno, en muchas comunidades, ¿no? Como que de repente tienes que cumplir con el papel, ¿no? Y creo que, por ejemplo, a las mistres también nos sucede un montón. O sea, como que tienes que ajustarte, ¿no? Vamos a ver, ¿tú te puedes tomar una caña tranquilamente en un garito del rollo? ¿O hay que? ¿O hay que? Pues sí, ya sabemos la respuesta. O sea, es que lo tenemos muy claro. Y esto para mí es un problema, ¿no? Porque pone como identificaciones sociales y, sobre todo, cuestiones. Yo no creo que haya un sujeto esencial. No creo en estas ideas de la esencialidad del sujeto. Yo creo que somos extremadamente relacionales y que hay muchas variables de quiénes somos en base al tipo de interacción social en el que estamos insertas, ¿no? Pero, claro, entre decir eso y decir que hay formas de ser o formas en las que estamos siendo que nos incomodan, hay un trecho.
Y por supuesto que hay formas de interacción social que nos hacen colocarnos en una forma de estar en el mundo que nos puede resultar extrañante, como de no reconocernos del todo, ¿no? Esto es un poco lo que habla Sartre cuando habla de lo inauténtico, el sentirte inauténtica. Claro, hay muchas interacciones mediadas por la idea de ser erótico en el que parece ser que hay unas obligaciones muy concretas respecto a la performance, respecto a cómo nos movemos, nos comportamos, nos nombramos, nos relacionamos con el otro, tratamos al otro, lo que podemos hacer o no podemos hacer, que al final generan una sensación de inautenticidad. Y esto es un problema, porque si algo tenemos claro en la sexología es que estos estares inauténticos impiden el deseo. Ok, o sea, eso es limitante a ese nivel. Claro, porque si yo no me puedo mostrar quién soy, ¿cómo voy a aceptar tu deseo? Dado que tu deseo para mí no es sobre mí, sino sobre el papel que estoy cumpliendo. Eso justo, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero está muy enfocado también al caso de mistress profesional con sumiso, ¿no? Por ejemplo. Y efectivamente es harto complicado, ¿no? Porque de repente ninguna de las dos personas es quién es. O sea, ¿quiénes somos? Quiero decir, es una pregunta que ya no podemos responder. Ayer hice un podcast donde hablaba con una coordinadora de intimidad, tipo era una entrevista donde no sabíamos quién nos iba a tocar, ¿no? Era como una cita a ciegas, pero de alguien más o menos del sector. Fue súper interesante. Y en la batería de preguntas estaba, diferenciáis entre persona y personaje, ¿no? Y entonces, claro, yo me hacía esta pregunta, luego no salió porque estuvimos hablando de otras cosas, pero era como, bueno, es que no eres la misma persona en tu casa, o sea, en tu familia, que con tus amigues. No eres la misma persona en tu trabajo, que etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de la situación. Pero sí que es cierto que hay grados de vulnerabilidad y que cuando no tienes la capacidad, porque se ha generado el contexto donde se impide que de alguna forma eso suceda y tú lo estás impidiendo como primera persona, no es que nadie te haya dicho que no lo puedes hacer, ¿no? Pero que se ha generado un marco donde técnicamente no se va a dar así, pues es verdad que es complicado. Es súper complicado y por ejemplo, yo con el gremio de las dominas profesionales lo he oído mucho, pero yo lo he escuchado en muchos gremios, ¿no? Y tiene mucho que ver con las ideas que nos hacemos del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso yo no lo he vivido, alguna vez he hecho bromas sobre esto, pero yo no lo he vivido, no puedo decir esto me ha pasado a mí y me ha resultado molesto, pero sí conozco a muchas compañeras de profesión que han sufrido lo que yo llamo el estigma de la sexóloga sexy. No se están relacionando con Pepita, que estudió sexología y trabaja dando educación sexual. Se están relacionando con una idea de la sexología muy rara en el que esta mujer, por ser sexóloga, sabe de follar. Es una diosa, ¿no? Claro, como del sexo. es como una cosa muy Vale. extraña y claro, eso se vivencia de una manera muy violenta porque no te están reconociendo, no te están deseando a ti, están deseando una idea, a la idea de una idea que tienen de ti casi, ¿no? Es como... Y entonces es un deseo que cuando te llega no te reconoces en él y que es como, no, esto no, yo con esto no me puedo manejar. Esto lo vemos mucho y no solamente es una cuestión de profesiones, sino también, por ejemplo, ocurre en determinados sujetos, por ejemplo, desgraciadamente yo lo he visto mucho en gente trans, por ejemplo, en mujeres trans. ¿Sí? Sí, sentirse deseadas no por la mujer que son, sino sentirse deseadas por una especie de idea extraña que hay en el mundo respecto a las mujeres trans, su deseo, su erótica, su genitalia. Es como... es verdad que están súper fetichizadas, ¿no? Y de una manera terrorífica. Claro, hoy leía, no sé quién decía en Instagram, que durante mucho tiempo había leído el término fetichizar como algo negativo, pero que ahora lo había vuelto positivo y que bueno... Ahí yo no voy a entrar en estos discursos, ¿no? Pero claro, cuando el deseo del otro, en lugar de decir, hostia, me desean porque soy Bruno y les mola Bruno, tú dices, no, me desean porque tiene una idea muy rara de mí en la que Bruno, está cualquiera menos Bruno, ¡guau! Me desean por una cosa muy extraña, me desean... ahí a mí me cuesta mucho hablar de objetualizar, pero en estos casos yo sí diría objetualizar. Okay. Me desean como una idea, me desean como un objeto de su pensamiento, no como un ser vivo. Yo no estoy ahí, soy una idealización. Y soy casi un medio para cumplir una fantasía, ¿no? Que esto también es otro problema que tenemos y que yo creo que, por ejemplo, a vosotras esto es lo que veis, que es que tenemos una cultura erótica tan deficiente que muchísima gente no sabe distinguir entre lo que les gustaría realizar en el mundo real,
no me gusta usar la palabra mundo real, perdón. Voy a decir, en el mundo material Vale. frente a lo que es una fantasía. Como no hemos dado valor a la fantasía, como hemos minusvalorado la fantasía, como si fuera una tontería, porque como no tiene un correlato en lo material, como no es productiva. Y aquí volvemos un poco a la producción, en cierto sentido, ¿no? El utilitarismo, lo productivo. Como la fantasía es cualquier cosa menos utilitarista, hemos venido a decir que la fantasía que no se cumple, en realidad es una mierda. Ya. O sea, entendible que, digamos, esto pueda generar muchísimo malestar y que hay que darle, por supuesto, un valor a la fantasía, ¿no? Pero creo que también, y ya lo digo a nivel personal, me parece muy difícil saber cuándo algo se tiene que quedar solo en la fantasía. O sea, quiero decir, es como, hay una tendencia a ver qué pasa, ¿no? En lo material. Y, ¡Guau! Sí, claro. o sea, evidentemente cuando, siempre respetando, o sea, con unos límites éticos por delante, por supuesto, o sea, eso siempre A ver, está por delante, ¿no? yo esto Pero- lo daba por hecho, lo de los límites éticos. Yo ni siquiera iba a Sí, entrar sí, ahí. sí. Por supuesto, con unos límites éticos por delante que no son los mismos en el mundo material que en el mundo de la fantasía. Porque no hay las mismas... Efectivamente, ahí Bien. está, bien. But, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Y esta fantasía que a ti también te hace como fantasía, estás dispuesta a llevarla al mundo material que falle y se te destruya como fantasía? Claro, es una buenísima pregunta. Es una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿eh? O sea, porque además hay como algo que está ahí en mi cabeza desde, yo que sé, que tengo 13 años o 12 años y es como, ¿quiero realmente hacerlo o no quiero hacerlo, no? Pero también pienso que ahí puede haber una magia en probarlo y luego decir, pues salió fatal. Y decir, bueno, pues de repente surgen otras cosas, porque a mí o sea, lo bonito también de la erótica, la sexualidad, me parece que es que nacen cosas Sí. de donde tú no lo esperabas y a lo mejor tenías tanto focus en algo que de repente lo pruebas o lo llevas a lo material porque ya estás probando cosas en tu mente y eso también está siendo real, ¿no? Y, y de repente afloran cosas nuevas y creo que eso está Eso es, muy bien. a ver, eso precisamente es parte de quiénes somos. Quiero decir que en el ámbito sexológico, en la epistemología sexológica en la que yo me muevo, nosotros consideramos, en cierta medida, estamos emparentados con lo que se suele llamar filosofías del proceso, ¿no? Que hay, bueno, está desde determinados filósofos griegos, todos, Pantarrey, etcétera, etcétera, pero ya en la modernidad, sobre todo Norbert Whitehead, después Simondon, incluso se puede meter a Deleuze ahí. ¿Qué queremos decir con esto, no? Que creemos que no hay un sujeto plenamente esencial, sino que hay un sujeto que se va configurando todo el rato a través de la historia de vida, ¿no? Estamos siendo quienes somos en este momento, ¿no? Porque nos cambiamos a lo largo de la biografía. A veces ese cambio es muy grande y muy notorio y produce un acontecimiento, ¿no? Como joder, ¿quién soy ahora? Me ha pasado esto, ¿quién coño soy ahora? Y a veces ese cambio es muy sutil, pero el cambio se sigue dando. No vamos a ser exactamente la misma persona ahora que hace un año. Claro, desde ahí pensar que la sexualidad de los sujetos es algo que va cambiando con el tiempo, se va ganando, digamos, yo pienso siempre como en el Mago de Oz, ¿no? Como la escena esta del huracán que se lleva la casa de Dorothy. El huracán se va moviendo y a la vez va ganando cosas dentro del huracán, se lleva la casa, se lleva la vaca, se lleva el coche, se lleva a Dorothy y a la vez las va perdiendo, va ganando y perdiendo elementos, ¿no? Entonces, en cierta medida, nuestra sexualidad es un poco esto, ¿no? Es algo que va ganando y perdiendo elementos o al menos haciendo que unos elementos en unos momentos de la vida sean más importantes y en otros. Claro, desde ahí nuestro deseo, y el deseo, digamos, tiene como dos ramas, por un lado la fantasía y por otro lado las conductas. Ajá. Claro, ahí va ganando y va perdiendo. A mí lo que me preocupa, y esta opción que das tú es como muy coherente, yo lo voy a decir así, a mí lo que me preocupa es que la gente no tenga cuidado al probar. Y con esto no estoy diciendo que la gente vaya a hacer una majarada, estoy diciendo que tú a lo mejor, y voy a poner un ejemplo muy tonto, y completamente fuera de lo kink y de... O sea, un ejemplo como muy normativo, por decirlo de algún modo. Hay mucha gente que tiene fantasías con, voy a ser un poco bruto, con echar un polvo en un deportivo de lujo. Y luego, un día, por el 14 aniversario, alquilan el Porsche 912 Carrera, no sé qué, no sé cuál, y se van a echar su polvo. Claro, no habían pensado que en un deportivo de lujo tienes que estar medio agachado, que te metes la palanca de cambios por el culo, que con el volante no se puede, que te haces daño en los riñones,
que hace frío y que además mientras estás con el coche aparcado echando el polvo, llega un munipa y te pone un multazo. Esto en la fantasía no está. En la fantasía a nadie le duele la espalda. Claro. Claro, entonces es como, por supuesto que podéis querer probar lo que queráis probar en vuestra vida, mientras sea consentido, mientras sea algo dentro de unas regulaciones éticas, como decíamos antes, pero ojo, cuidado, no os choquéis de bruces con la realidad, que en la realidad te pega frío en la espalda y estás con ciática una semana. Yo lo tengo que decir. Claro, en la realidad los azotes duelen. En la realidad los azotes duelen. Sí, y las rodillas, ¿no? Y las rodillas, Sí, y las sí. rodillas. O sea, que la gente se coja un cojincito. Fantástico. Pues para acabar, Bruno, yo quería preguntarte sobre propuestas más allá de, bueno, lo que tenemos, ¿no? Sobre todo, que es coitocentrismo y genitalidad. Y ahora está viendo también como un emerger en, bueno, está ya cada vez más presente, ¿no? Como nuevas propuestas o nuevas maneras de aproximarse a lo erótico, sexualidad, etcétera. No sé si tú destacarías algo, clasificarías, bueno, en fin, desde donde quieras hacerlo. A mí lo que me parece es que todo está muy bien, pero creo que aquí lo que hay es un déficit de educación. Yo tengo que tirar la cabra, tirar para el monte. Yo creo que hay un déficit de educación sexual y por mucho que hagamos propuestas de nuevas formas de encontrarse los cuerpos, nuevas formas de encontrarse los sujetos en el encuentro, si no tenemos claras algunas cosas, tienen muy poco valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí ya me da igual absolutamente si genitales, no genitales, sino, ¿deseáis esto? ¿Deseáis lo de los genitales? Estupendo, maravilloso. ¿No lo deseáis? Estupendo, maravilloso. Pero sentíos libres tanto para pensar si deseáis lo de los genitales como lo de los no genitales. Porque al final un problema que tenemos es que estamos generando otra vez discursos normativizadores en el sentido de que permitimos o prohibimos. Ahora os permitimos no usar solo los genitales. Ahora os prohibimos usar los genitales. No, 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 no. Que nosotros no tenemos que darle permiso a nadie ni prohibirle a nadie hacer nada, sino invitar a que puedan pensar su deseo de una forma lo más soberana, lo más consciente y lo más coherente con cómo se viven posible. Y si ese deseo pasa por la cópula de toda la vida, maravilloso. Y si pasa por coleccionar sellos con la chica que les gusta, maravilloso también. O sea, lo que se trata es que la gente pueda pensar que desea de la mejor forma posible y vivirlo y plantearlo de la forma con menos problemas posible. Y como te digo esto de que la cabra tira pa'l monte, esto se logra con educación sexual. O sea, totalmente de acuerdo, pero sí es cierto que me preguntaba si para poder elegir, ¿no? Para poder tener esa soberanía, también necesitamos como abrir los marcos para entender que tenemos más opciones, ¿no? Y esto es educación sexual, ¿eh? Esto es cuando nosotros decimos actitud de cultivo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Por eso no me gusta lo de prohibir y permitir a la gente. Porque prohibir y permitir es como empujarles. Vale. Yo creo que la educación sexual lo que tiene que hacer es, por poner una analogía, si vuelvo al jardín un poco, ¿no? Si nuestro deseo es un jardín, darnos cuenta de que hemos puesto unos muros que no son los muros auténticos de nuestro jardín, derribarlos y ver que nuestro jardín es más grande. Pero una vez que vemos que es más grande, que sea el sujeto que por algo es dueño de su deseo, el quien decida lo que hacer. Porque a lo mejor en ese jardín hay plantas a las que quiere ir una vez al año. Hay plantas que ve de lejos y dice, bueno, ahí están bien. Hay plantas nuevas que de repente son las que más les gustan. O puede decidir volver al jardín anterior y decir, no, no, está muy bien que sea muy grande, pero a mí lo que me gustaba era mi jardincito. Okay. Claro, invitar no es empujar, invitar no es obligar, sino que es mostrar las posibilidades del deseo y creer que los sujetos son soberanos, son adultos y tienen capacidad para saber lo que les viene bien o lo que les viene mal, no pensar por ellos. Yo creo que eso es nuestra labor. Maravilloso. Pues abriendo y cerrando con el jardín, lo vamos a dejar aquí esta primera parte. Después, bueno, vamos a plantearle unas preguntas así como más rápidas, mucho más directas y creo que son como dudas muy esenciales, pero muy importantes de resolver, ¿no? Muchas veces no tenemos esas respuestas. Así que ha sido un placer, Bruno. Muchísimas gracias por compartir todo esto. Y bueno, seguimos en el próximo. Y nada, porfa, suscribiros, que estamos, ya sabéis, dándole caña a pues, tema erótica, sexualidad, lo kink
Y bueno, vuestros comentarios también nos ayudan a saber qué os está gustando. Así que nada, muchos besitos.